Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de formación ministerial. Es una emisión pensada en formarnos como ministros del Evangelio, ya sea en el ministerio que tengamos. Por ahora nos hemos ocupado de dos ministerios: el ministerio de la intercesión, el cual nos llevó muchas sesiones, ¿verdad? Y bueno, prometemos también que en este ministerio, que es el ministerio pastoral, pues también nos ocupe muchas sesiones, de hecho, creo yo, porque aunque lo vamos a hacer muy por encima, pero sí es importante que como parte de esta formación, pues vamos a ver varias sesiones. Vamos a ver la sesión de homilética, vamos a ver la sesión de hermenéutica, vamos a ver la sesión de escatología, cómo aprender a defender la fe, bueno, serán varias sesiones en cada una de estas subdivisiones. Por ahora hemos visto dos emisiones. Esta es la segunda emisión de homilética. Homilética, que es el arte de predicar, ¿de acuerdo? Así, la ciencia de predicar, esa parte hermosa que creo que cuando Dios nos llama a hacerlo es realmente una gran bendición, pero también una tremenda responsabilidad. Ahí en la descripción de su video va a encontrar algunos enlaces que los llevan a otras publicaciones que nos permiten pues mantenernos actualizados. Y bueno, hermano o hermana, de veras es una bendición poder estar con ustedes. Espero que entendamos que en lo que es doctrinal, por favor, aténgase a lo que su pastor o su iglesia enseña. Yo doy pues el poco conocimiento que Dios me ha permitido adquirir. Lo hago con muchísimo amor, pero entiendo también que pues cada iglesia se autogobierna. Respeto a todos mis hermanos en Cristo, a todos los siervos del Señor que se esmeran por hacer un gran trabajo. Su pastor, su pastora, sus líderes son personas que Dios escogió y ahí los ha puesto a ustedes, ahí en sus manos. Si mi enseñanza les puede ayudar en algo para servir en su iglesia, úsela, hermano. Y no olvide, por favor, ponerme ahí un like para que estas emisiones sigan, este canal siga existiendo. Y por favor, si no se ha suscrito, suscríbase. Y por favor, dele compartir. Ayúdenos a compartir. El canal es para ustedes. No, mi interés en ningún momento va a ser ni económico, ni mucho menos. O sea, yo lo único que quiero es servirte a ti y servirle al Señor. Por favor, déjame tus comentarios, me sirven muchísimo. Como les decía, esta es la segunda emisión de homilética. Y hoy vamos a hablar sobre los principios de la homilética. O sea, vamos a ver qué rige a la homilética. Vamos a ver las características de la predicación, perdón. Y es que predicar no es simplemente pararse y decir lo que yo siento que Dios me dijo. Y a veces hay gente que, ¿qué le voy a decir? Que en ningún momento se centra a pensar ¿por qué estoy predicando? ¿Para qué estoy predicando? ¿Dios me da un mensaje? Claro que sí, y para mí es claro que es Dios quien da el mensaje, pero es mi responsabilidad hacerlo sabiendo que no estoy dando una conferencia. Insisto, por favor, yo como predicadora he sido invitada a dar conferencias y cuando lo hago entiendo que establezco principios bíblicos, porque nunca doy una conferencia que no tenga esos principios, pero entiendo que no estoy llevando a la gente a persuadir a aceptar el Evangelio de Cristo y todas sus verdades y todos sus mandamientos y todas sus enseñanzas. Pero cuando predico, cuando soy invitada a una iglesia a predicar, tengo que tener presente estas características. Bueno, empecemos por saber que la predicación es teologal. ¿Por qué? Porque se desprende del hecho de que es un mensaje que Dios nos da. El mensaje se origina en el corazón de Dios, no se origina en mi mente. Ojo con los mensajes, como yo les digo, sopa maruchan, que oí al predicador tal de tal nación que mueve millones de personas y uno dice, wow, ese mensaje es buenísimo. Claro, y si yo le pongo lo mío, si yo lo disfrazo, pues puedo dar un gran mensaje. Sí, me queda perfectamente claro que sí. No lo voy a negar. Si Dios te dice, predica ese mensaje en tu iglesia, hazlo.
Y dilo, tomé mi mensaje del predicador X porque me pareció muy interesante su postura, etcétera. Pero en realidad la predicación para la iglesia a la que me invitan se origina en el corazón de Dios. ¿De acuerdo? Yo generalmente cuando me invitan a otra iglesia les pregunto a los pastores, ¿algún tema en especial quiere que toque? ¿Por qué? Porque el pastor conoce su iglesia. Y a lo mejor hay temas que son importantes. Hay gente que te dice no lo que Dios le ponga en su corazón. Y entonces tú te presentas delante de Dios orando y diciendo al Señor, Señor, dame el mensaje que tú tienes para esta gente. Porque aunque sea en mi iglesia que yo predique, yo no puedo presumir que la gente necesita lo que yo le quiero dar. Puede ser un súper mensaje, pero si no nace en el corazón de Dios para mi iglesia, no está pasando nada. Ahora, ese mensaje que Dios me da para que yo transmita y que se debe predicar por la orden de Dios. Entonces, hay gente que le da miedo tratar ciertos temas, aunque Dios los está poniendo en su corazón. No podemos ser desobedientes. La predicación tiene su punto de partida en el amor de Dios y en la revelación de ese amor. Pero no quiere decir que porque es el amor de Dios siempre voy a estar hablando de Juan 3:16 o de Primera de Corintios o no. Quiere decir que a veces esa expresión del amor de Dios es disciplina, a veces esa expresión del amor de Dios es confrontación. Y yo quiero apelar hoy al corazón de las madres y de los padres. ¿Cuándo expresas más grandemente tu amor a tu hijo? Cuando le dices, sí, mi amor, es lo que quieras, o cuando le dices, a ver, hijo, estás fuera de forma. Mira, entras al cuarto del muchacho y ves que esto es una cueva. Y tú le dices, a ver, hijo, ese tiradero que tienes afuera es el tiradero que tienes en tu corazón y en tu alma. A ver, ponte en orden en lo exterior y busca de Dios. No solamente arregla tu cuarto, que claro que lo tienes que arreglar, pero también mira tu interior, porque así tienes tu corazón. Y dése cuenta que cuando de repente se te va desorganizando algún lugar, porque bueno, tienes prisa y demás, empiezas a sentirte incómodo cuando llegas a ese lugar. Bueno, entonces la expresión de tu amor hacia tu hijo es decirle, ordena tu cuarto para que te sientas bien, para que muestres lo bueno, para que sepas organizar tus cosas, para que no se pierda nada, porque es un signo de tu responsabilidad. Así, si yo entrevistara a tu hijo, diría, mi mamá, ¿cómo cansa? Mi papá es la misma cantareta siempre, que yo ordene mi cuarto, que yo ordene mi cuarto, ¿verdad? Pero es una expresión de tu amor. Y la predicación de ninguna manera se fundamenta en ideas humanas, sino en lo que Dios ha hecho. Y creo que vaya de Spurgeon, de nuestro príncipe de la predicación, a este siglo, de repente nos hemos desviado tanto y escucho tantos predicadores que es yo, y en el nombre de Dios, sí, y yo desato, y yo pongo, y yo, espérate, o sea, es que se fundamenta en las ideas de Dios, en lo que Dios ha hecho. Inclusive cuando das un testimonio, tienes que ser cuidadoso de no exponer todo lo que tú hiciste. Y entonces Dios me dijo que hiciera ese negocio y yo me senté y hablé con el cliente y después hice y después puse. O la mamá que dice no, y entonces yo vi a mi hijo y entonces Dios me mostró. Pero claro, yo me puse y hice, acontece. Y dices, a ver, espérame, no estás hablando de ti, estás hablando de Dios. Es de lo que Dios ha hecho. Y claro que este lugar, porque la predicación, o más bien el predicador recibe su autoridad de parte de Dios. Es además autoritativa porque Él es quien está predicando, no es el hombre, sino es Dios. Cuando tú de veras te presentas delante de Dios y le dices, Señor, dame el mensaje que tú quieres para tu iglesia. A mí me toca predicar este domingo que viene. Y entonces yo le decía al Señor, bueno, de veras que me está recordando cuál es el paso importante. Antes de sentarme a decir, ¿de qué voy a predicar el Señor? ¿Qué quieres que yo diga, verdad? Entonces, si yo le digo al Señor, dime qué quieres que yo hable en tu nombre, pues Él me va a dar el mensaje. La predicación no es solo parte de Dios, sino que su fin es Dios. O sea, sale de Dios
y es llevar a la gente a Dios. Por eso Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y mi esposo, que es un gran predicador, William Alberto Pulido Pollo, eh, es primero mi esposo, pero también fue mi padre espiritual, ha sido mi maestro, ha sido mi mentor y ha sido mi pastor. Prometo que para la siguiente grabación va a estar él con nosotros y vamos a tener un diálogo muy interesante sobre su experiencia como predicador, para que se prepare. Es un hombre que lleva más de 30 años predicando, así que nos puede enseñar mucho. Y yo he aprendido mucho de él. Entonces, pues yo quiero mostrarles que él decía, mi esposo, por eso lo mencioné, tiene una predicación muy interesante que hace muchos años Dios dijo que está basado en este principio, que dice, usted es la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces, él nos decía en esa oportunidad, nos decía, nosotros somos la sal de la tierra porque nosotros, la sal, su principal función es despertar sed. Y si tienes sed, necesitas agua. Y somos la luz del mundo porque llevamos al mundo a el agua viva que es Cristo. Interesante, ¿verdad? Somos la luz del mundo para llevar a través de nuestra predicación a Cristo, a conocer más a Dios, a entender más el corazón de Dios. En cada predicación tú descubres una dimensión hermosa de Dios cuando realmente lo quieres hacer así. Entonces, en primer lugar, la predicación es teologal. En segundo lugar, la predicación es cristológica. Es decir, la predicación tiene carácter cristológico, ya que Cristo es el eje de la predicación. La predicación es, por lo tanto, cristocéntrica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no estoy hablando ni mucho menos de la abundancia, no estoy hablando ni mucho menos de lo que recibo, sino, o sea, no es, a ver, vengan a Dios porque Dios puede hacer esto en tu vida. Claro que Dios puede hacerlo. Y la predicación de promesa es muy interesante, pero no es la única predicación. Y quiero que entendamos que la orden de nuestro Señor Jesucristo fue vayan y hagan discípulos y enséñenles a obedecer. Entonces, ¿qué es hacer discípulos? Es hacer gente que siga a Cristo. Eso es un discípulo. Y que obedezca a Cristo. Entonces, no se debe basar la predicación simplemente en las grandes promesas. Qué bueno que hay promesas en la Biblia y qué bueno que se mencionen y es una predicación motivadora, pero no puede mantenerse a una iglesia bajo la premisa de solo promesas cuando no estamos haciendo discípulos, cuando no estamos poniendo el carácter de Cristo en esa predicación. Debe relacionar todas las cosas, sean estas de orden social, político, económico o religioso, con Cristo. Todo en el mundo fue creado por Cristo y para Cristo. Entonces, todo lo que se está dando es en una relación con Cristo. Yo no me canso de decir que ya huele a gloria, ya huele a victoria, ya viene nuestro Señor por nosotros, pero las cosas son duras, ¿sí o no? Porque quienes estamos pendientes de los tiempos, nos damos cuenta que estas plagas y estas situaciones tan difíciles, dice que se hablará de hambres, de pestes, y eso es lo que estamos viviendo a nivel mundial. No tiene que ver con un gobierno, no tiene que ver con una persona, tiene que ver con el mundo, y es porque Dios, o sea, Cristo está a punto de venir por su iglesia. Y estas señales lo que hacen es que la gente se vuelva a Cristo. Entonces el predicador debe usar todo esto que está pasando y decir, a ver hermano, tú que estás en la iglesia, tienes que salir a decir a tu familia que Cristo viene pronto. Tú que estás ahí, que eres el intercesor, tienes que estar pidiendo para que la gente se convenza de que verdaderamente Cristo viene pronto. ¿De acuerdo? Porque no es fácil. O sea, pasamos tiempos muy difíciles y la gente en realidad está ignorando, ¿no? Y hay muchos predicadores que dicen, no, ni mencionemos, o sea, es que eso es fatalista.
No estoy hablando de que hagamos terrorismo a través de la predicación, pero sí estoy hablando de que enseñemos a la gente que Cristo viene pronto y de que tomemos nuestro puesto en la batalla y que Cristo nos encuentre haciendo la buena obra. Amén. Ahora, la predicación, por otro lado, además es evangélica, es decir, no es un discurso cargado de, wow, cuánto sé, cómo lo hago, no es un discurso lleno de sabiduría humana y tampoco es un discurso de moralidad, aunque la Biblia es un compendio de moralidad, pero no es, el objetivo no es hacer que la gente se porte bien, porque a veces eso es lo que buscamos. Y wow, o sea, somos hechos para buenas obras. Cuando nos convertimos y Dios nos programa, nos pone las buenas obras y nos pone en el corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, pero quiero que entiendan que no pedimos la conversión del esposo para que ya deje de beber y se porte bien y ya no me pegue. No, pedimos la conversión del esposo para que sea salvo, para que conozca a Cristo, para que camine en pos de Cristo. ¿De acuerdo? Y el problema de nosotros hoy en día es que estamos queriendo que la gente se porte bien, que la gente haga lo que yo quiero. Y uso la Biblia para eso y eso no es el objetivo de la predicación. El objetivo realmente es, como habíamos hablado, la predicación es comunicación y es la comunicación del Evangelio. Yo me quedé en la tierra, una vez me convertí para que yo predique el Evangelio. Esto quiere decir que el Evangelio es la presuposición de la predicación. Es decir, no vamos a inventar nada, hermanos. Ahí está lo que vamos a predicar. Está en la palabra. Ahora me va a decir, entonces no puedo predicar el Antiguo Testamento. Claro que sí, pero el Antiguo Testamento es una prefiguración del Nuevo Testamento. Entonces, a lo mejor estoy hablando de la obediencia y puedo hablar de aquellos, se me olvidó el nombre de estos pobladores. Cuando el Señor usa a Josué, le dice, es que mire, ellos sí son obedientes, le prometieron a su abuelo que nunca iban a beber vino y no lo han bebido. ¿Cuánto más nosotros que Dios nos ha pedido obedecer debemos hacerlo? ¿No? Entonces, yo claro que puedo hablar de la obediencia y de lo que Dios, el Señor Jesús me dice que yo debo obedecer su palabra y puedo irme al Antiguo Testamento y tomar un caso del Antiguo Testamento, pero todo está dado y todo se concatena es en el Evangelio. Ahora, las cartas paulinas es una explicación detallada del Evangelio. Al final todo es eso. Tiene carácter evangélico porque anuncia la actividad de Dios en Cristo a favor de la humanidad. Eso es lo que nos tiene que quedar muy claro. Como le digo, usando desde Génesis hasta Apocalipsis. Un libro histórico, un libro poético, un libro de sabiduría, lo que sea, pero todo pasa por este filtro. Ahora, por otra parte, la predicación también es antropológica. ¿Qué quiere decir que es antropológica? Es porque el hombre es siempre el receptor del mensaje. O sea, yo no le estoy predicando a las piedras, yo no le estoy predicando a los animales, ¿no? Yo le estoy predicando a seres humanos, por eso es antropológica. Y entonces su propósito es persuadir a ese ser humano para producir un cambio en él. Quiere decir entonces que el qué, que es el contenido, así como el cómo, que es la exposición del mensaje, tiene que tomar en cuenta el quién, que es el receptor. Entonces, yo puedo predicar el mismo mensaje, el mismo contenido, para un grupo de jovencitos o para un grupo de ancianos, para mujeres, para un grupo de varones o para un grupo de mujeres, para una población de altos ingresos económicos y de escasos ingresos económicos. Pero para cada grupo, o sea, para cada tipo de receptor, tengo que modificar es el cómo, no el mensaje en sí mismo, porque el mensaje viene de Dios, sino el cómo. Entonces, claro que si yo le estoy predicando a un grupo de escasos recursos, no le voy a hablar de
los dólares que el Señor me puede dar, ni le voy a hablar de cómo Dios, ¿sí? Mm, agarró a esta persona y la volvió multimillonaria, porque estoy desarrollando una falsa expectativa frente a esta población. Es decir, estoy diciendo, ustedes que son pobres, aguas, porque la manera de volverse rico es seguir a Dios. Entonces no puedo hacerlo. Hace algún tiempo, bueno, no algún tiempo, hace bastantes años, una persona en un sermón dijo que la sanidad viene en automático cuando tienes fe y crees en Dios. Y había allí una anciana que tenía una hija que llevaba muchos años postrada en la cama. Y entonces se acercó con una cara tan triste a mi esposo y le dijo, pastor, es que el hermano fulano acaba de enseñar esto y yo quiero decirle que yo no sé qué pecado he cometido yo o qué pecado cometió mi hijita para llevar tantos años. O sea, era una niña de 15 años, yo la llevaba y la traía a la escuela. Es decir, no encuentro qué pecado tan horrible ha cometido mi hija para que Dios no la haya sanado. Han orado por ella predicadores, apóstoles, evangelistas, profetas y no se ha levantado. Y mi esposo le dice, hermana, ok, sí, cuando tienes fe, la sanidad puede venir, pero es potestativo de Dios dar o no la sanidad, ¿sí? No es necesariamente un pecado o no es necesariamente la falta de fe. Mi esposo tuvo que hacer una aclaración porque el hermano vino y declaró algo sin darse cuenta a quiénes estaba hablando. Entonces, yo tengo que tener en cuenta el quién y adapto el cómo de acuerdo al quién, porque el mensaje me lo da Dios. Los principios que están ahí, Dios me los da. Pero tengo que ver cómo le hablo a estas personas. O sea, imagínense una iglesia que me dice, mire, esta iglesia apenas lleva un año que se formó, son hermanos muy nuevos. Yo puedo, si Dios me llama a hablar sobre el diezmo, yo puedo hablar sobre el diezmo. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Depende de la madurez que veo en esa iglesia. Ahora, otro principio importante es que la predicación es eclesial. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo en el contexto de la iglesia, ¿no? Entonces tú me vas a decir, bueno, entonces cuando uno llega a predicar el evangelio en una campaña de evangelismo, ok, pero ¿cuál es el objetivo? Es alcanzar hermanos para, sí, seres humanos para que se conviertan en hombres que se vinculen a la familia de Dios. Aquellos que estaban lejos de la familia de Dios es agarrarlos y traerlos a la familia de Dios, ¿no? A través de esa predicación. Entonces se desarrolla una comunidad cristiana. Entonces, sea que lo hagamos dentro de una iglesia o para generar una iglesia, siempre la predicación es eclesial. No es para un club, ¿de acuerdo? Entonces no hagamos de la iglesia un club. Y por otra parte, la predicación es escatológica. Es escatológica porque tiene que ver con los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Los últimos tiempos se refieren a esta parte última, que es el ejercicio, la ejecución del plan de salvación. Es decir, nosotros no estamos anunciando que Cristo va a venir a salvarnos, estamos anunciando que Cristo regresa por su iglesia y que va a levantar a su iglesia y estamos hablando de todo lo que va a pasar. Es decir, nosotros estamos hablando de quién eres cuando te conviertes, de cómo te conviertes, de quién eres cuando te conviertes, de qué poder tienes cuando te conviertes. Estamos hablando de la ejecución de ese plan de salvación, ¿no? Esta fase del plan de salvación se inauguró con la muerte y resurrección de Cristo y culminará con su segunda venida. Es además escatológica porque confronta al hombre con dos realidades futuras. Es la condenación o la salvación. Y predicación que no te lleve a entender que estamos hablando del destino eterno,
es una predicación que se queda en este mundo. Hoy, lamentablemente, la iglesia, en mi opinión, se ha dedicado a hablar tanto de lo que recibimos en este mundo por ser cristianos, que ha logrado enamorar a cristianos y a incrédulos, tanto de los beneficios de ser cristiano en esta tierra, para que amemos esta tierra y no el destino eterno. Y eso es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque viene otro principio, que es que la predicación es persuasiva. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada hablábamos de una definición de Patterson que dice que la predicación es comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir? Y es que a través de la predicación se trata de cambiar las actitudes, las creencias de una o varias personas receptoras del mensaje. Por eso tiene que salir del corazón de Dios. Cuando nosotros llegamos a México, no conocíamos iglesias cristianas. Mi esposo había conocido alguna, me dice, no creo que te sientas muy cómoda. Y empezamos a buscar, y en Colombia me habían dado a mí un papelito con el número de teléfono de una persona cristiana aquí en Colombia, aquí en México, que era de origen colombiano. Entonces, me dijeron, pues a lo mejor ella te ayuda a conseguir una iglesia. Va. Entonces llegamos, y ese papelito se lo dio a mi esposo y se perdió el papelito. De repente, en diciembre del año 1998, encuentro el papelito y me hicimos a llamar a estas personas. Las llamamos, y cuando empezamos a ir allí, pues era más un club que una iglesia. Me impresionó el nombre de la iglesia. Y creo que por eso me quedé. ¿Sí? Porque se llama... Bueno, no, por respeto no lo debo decir. Bueno, mencionaba la fe. Era una iglesia muy pequeña. Y nos dimos cuenta que era casi un club. Y lo que menos tenía era fe. Los mensajes que se daban eran mensajes más dados a que la gente se sintiera cómoda, no a que la gente cambiara. Y entonces era, en un momento determinado, en un ayuno, el Señor nos dice, esta iglesia tiene nombre de estar viva, pero está muerta. ¿Por qué? Porque los mensajes no cambiaban. En otras palabras, se espera que las personas que reciben el mensaje tomen una decisión positiva respecto del mismo. Y eso solamente lo va a hacer el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de ese principio, pero cuando yo predico el mensaje que Dios me dio de la mano de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que toque, entonces quiere decir que la decisión que va a tomar es una respuesta de fe y de obediencia a la persona. Entonces, de veras que el predicador se tiene que meter muchísimo en su papel y de veras debe entrar en esa posición de amar tanto la palabra de Dios y ese gran ministerio que Dios le está dando. Y porque es un ministerio de mucha responsabilidad. Por otra parte, la predicación es litúrgica, es decir, hace parte de un culto, ¿no? Porque se entiende que se predica en un culto público de adoración a Dios. ¿En donde qué? En donde se reconoce a Dios como lo máximo, a nuestro Creador, desde esa parte más hermosa de nuestra propia existencia, ¿no? O sea, nosotros cuando predicamos lo hacemos y lo debemos hacer y se debe percibir y se debe respetar así,
¿no? No es lo mismo una escuela bíblica, y más adelante hablaremos de eso, de cómo se estructura una escuela bíblica, porque en la escuela bíblica todo el mundo interviene, todo el mundo dice, todo el mundo opina, y se puede hacer, y para eso es la escuela bíblica. Pero la predicación en sí misma de la palabra debemos entender que viene de Dios, se da en el contexto de la iglesia, se da como una expresión de la adoración a Dios, sabiendo que ese mensaje viene de Dios y reconociendo, ¿sí?, que la palabra del Señor es lo máximo. Ahora, la adoración pública es en sí misma un acto de proclamación que hace evidente el diálogo entre Dios y el hombre. Es decir, cuando yo estoy adorando a Dios, la parte cúltica de cuando yo adoro a Dios es, me tengo que sentir, más que sensorialmente, tengo que entender quién es Dios y quién soy yo. Y que es el momento en que yo le digo a Dios quién es Él, qué significa para mí, qué hace Dios en mí, cómo lo veo yo. Es como esa parte donde yo hablo con Dios de una manera de admiración y respeto. Entonces, en la oración no estamos arrancando los pellejitos, no estamos mirando a ver quién se equivocó, no estamos sabiendo a ver quién llegó, estamos metidos en la presencia de Dios. Pero en la predicación yo tengo que entender que es una expresión de la adoración a Dios. Estoy diciendo, ok, Señor, ahora me vas a hablar, me acomodo en mi silla y me mantengo como espectador diciendo, ¿qué me vas a decir? Habla tu siervo, escucha y va a obedecer, pero el predicador tiene que hacerlo también, entendiendo que está bien su estilo y lo respeto, el estilo es personal, pero no está hablando de una ley de la naturaleza, no está hablando de un estudio reciente, no está hablando de una investigación en curso, está hablando de la palabra de Dios y lo debe hacer entendiendo que el mensaje viene de Dios y no puede salir del contexto bíblico. Y bueno, para cerrar, pero creo que es uno de los aspectos más importantes, de las características más importantes de la predicación, es la relación que existe entre la predicación y el Espíritu Santo. La predicación es un acto espiritual, ¿ok? ¿Por qué sabemos que es un acto espiritual? Porque emana del hecho o sale del hecho o parte del hecho de quien está usándote es el Espíritu Santo, ¿ok? Y no solamente eso lo hace en ti, sino que el Espíritu Santo está trabajando en las demás personas que están escuchando el mensaje y entonces Él es el que pone en el querer, en el corazón del hombre el querer como el hacer. O sea, que si yo como predicador no tengo una conexión con el Espíritu Santo, la gente me puede aplaudir, me puede hacer, bravo pastor, llorarán, pero no quiere decir que fueron tocados por el Espíritu Santo y no quiere decir que fueron transformados. ¿De acuerdo? Yo como predicador tengo que tener un nexo grandísimo con el Espíritu Santo y respetuosamente decirle, Señor, necesito que hables a través de mí, necesito que me des lo que necesito para llevar este mensaje. Y Señor, Espíritu de Dios, toca a la gente que escucha este mensaje, no para que me aplaudan, no para que lloren, sino para que estos creyentes sean redarguidos de pecado, sientan la necesidad de Cristo, vean la necesidad de obedecer al Señor, sí, tengan el valor de hacerlo, para que el propósito del mensaje que Dios me dio se cumpla en ellos. Por lo tanto, debe existir una dependencia total del predicador hacia el Espíritu Santo. Y esa dependencia se muestra a través de la oración, ¿no? Es decir, yo tengo que en la oración decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, aquí estoy, úsame, dame el mensaje, dame el ejemplo, si quieres dame la anécdota. El Espíritu Santo habla a través de mí, para que sea Él el que hable y no yo. Además, con la oración el predicador confiesa su debilidad e insuficiencia para cumplir con el propósito de la predicación. Es decir, cuando un predicador está orando, no en el momento en que se va a parar ahí, desde antes, desde el momento en que va a empezar a escribir el mensaje,
En su debilidad el predicador clama al Espíritu Santo pidiendo ayuda. Y el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:28, también clama con gemidos indecibles porque Él sabe que hay en el corazón de Dios para esa iglesia. Bueno, de Dios Padre para esa iglesia. Por lo tanto, la predicación entonces debe hacerse a través del Espíritu Santo si se quiere que la predicación sea eficaz. No necesitamos tantas luces, efectos especiales, y yo veo que hay lugares donde ponen en penumbra y alumbran al predicador para que éste se vea como el iluminado de Dios y dices, espérame, no se necesita todo eso. Qué bueno que la iglesia lo hace así, bravo, felicitaciones, pero realmente lo que necesitamos es depender del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que habla por el predicador, esto no puede tomarse como un pretexto para decir, bueno, pues a ver qué me da el Espíritu Santo. Al final yo ya le dije al Espíritu Santo que hable a través de mí, al final yo ya le dije al Espíritu Santo que me use, ¿no? Y pues ahí me paro y abro la Biblia y donde quiera, pues a partir de ahí empiezo a predicar. No. El Espíritu Santo no es un cómplice de vagos, insensatos o irresponsables. En realidad el Espíritu Santo te va a usar, pero el Espíritu Santo en realidad desea usar al que es diligente. Entonces, por eso es que como pastores o como predicadores, debemos aprender también un poco de hermenéutica, debemos aprender a, a, a saber, por ejemplo, qué errores de dicción estoy teniendo o qué problemas en mis palabras, porque no es aquí se dice así y lo digo así y eso, porque a veces eso estorba a la gente que escucha, ¿no? Yo tengo que como predicador darme cuenta de los errores gramaticales que estoy cometiendo. Tengo que darme cuenta a veces de las señas que hago. Tengo que darme cuenta de la forma como me he visto. O sea, hombres o mujeres, ¿no? O sea, yo hoy veo predicadores que se están vistiendo ya casi como niñas, entonces se les ve todo y tú dices, ¿en serio? ¿De veras estás parándote en la plataforma para alabar a Dios con tu predicación? Entonces tienes que ser cuidadoso, ¿no? O sea, a lo mejor no usas saco y corbata, pero yo aprendí de mi esposo y yo, algo que admiro mucho de él es que se cuida mucho a la hora de predicar. Así sea entre semana, pues ahí está haciendo frío y él es con poco pelo, como lo van a ver algunos, y entonces él, a pesar de que use sus boinas o sus gorras, en el momento en que va a predicar con todo y frío, se la quita. Yo no sé si puedo ser yo siempre así respetuosa, pero lo intento. Y creo que cuando llevamos la palabra de Dios debemos hacerla con honra. O sea, a lo mejor tengo para ponerme una playera y lo único que tengo no hay problema, pero que la playera esté limpia, que no deje ver lo que no tiene que verse, etcétera, ¿no? Porque debemos darnos cuenta que no estoy haciendo, no, como les digo, no estoy dando una conferencia, no soy yo, debe ser respetado el Espíritu de Dios que mora en mí. Debe ser respetado el objetivo de la predicación y debe ser respetado el público y sobre todo debe ser respetado el mensaje que Dios me dio y ser respetado mi inspirador, que es el Padre, y que debe ser nuestro Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, debe ser honrado con mi predicación y debo llevar a esas personas que me escuchen, no a que me aplaudan, debo llevarla a que realmente sientan conozcan más al Señor, quieran obedecerlo y quieran seguir con Él. Muy bien, esta ha sido nuestra conferencia, nuestra charla, como quiera llamarla, sobre este segundo tema de homilética. Nos vemos el próximo martes a las 12 del día y por favor, déjame activada tu campanita para estarte avisando sobre las emisiones de este canal. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y tus comentarios son bienvenidos. Si gustas comunicarte directamente conmigo, mi celular, bueno, mi
Mi WhatsApp es 5518 50 86 27. Quiero decirte que no contesto llamadas de teléfonos que yo no conozca. Entonces, por favor, si me envías algo que sea, primero mándame un mensaje por WhatsApp y con muchísimo gusto te anexo en mis contactos y claro que sí, siempre contesto todos mis mensajes. Muchas gracias, Dios te bendiga y que este 2021 estemos agarraditos de las manos de Dios, sirviéndole a nuestro Señor y que nos encuentre haciendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo